Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es una gran alegría estar aquí en esta charla organizada por el Parlamento Europeo, a quienes, por cierto, les agradezco que hayan contado conmigo para ellas y especialmente cuando puedo compartirlas con alguien como don Germán Leopoldo Terch. Hola, don Germán. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal estás, Alvise? Encan- Aquí en Madrid, encantado de poder hablar contigo. Bueno, muchos ya, bueno, casi todos, ¿no? Conocen ya a este brillante periodista, escritor y político sobradamente conocido por su notoriedad y éxito en esto y en otros campos profesionales y que hoy está aquí como eurodiputado y como vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo. Don Germán, hay una serie de temas, conociendo además su recorrido y su labor en el Parlamento Europeo, que me gustaría pudiéramos tratar de una forma, pues, como estilamos, ¿no? Directa. La primera de Muy ellas de bien. una obvia urgencia y es las relaciones de España y la Unión Europea con China, Estados Unidos, Rusia y Turquía. Cuatro países muy distintos, pero que por razones, como bien sabe usted, de diversa índole, fuerzan debates necesarios sobre soberanía, sobre autodefensa, sobre inmigración, sobre gestión de sectores estratégicos, no solo aquellos sanitarios que hemos podido comprobar durante esta pandemia, sino otros que llevamos años arrastrando. Y me gustaría saber su opinión en concreto sobre cómo, bueno, para España en especial y Europa en general, por ejemplo, podemos hablar de soberanía cuando tenemos una dependencia energética de Rusia tan fuerte, ¿no? Bueno, con Rusia hay diferentes posiciones, o sea, eso es una de las cuestiones que tenemos en Europa que ver en las relaciones exteriores y que es un dilema permanente y que nunca. Con Rusia tenemos la paradoja de que hay una serie de sanciones, que son unas sanciones bien día por una serie de acciones absolutamente intolerables, como es la invasión y la ocupación de Crimea y de partes de Ucrania, que son unas agresiones realmente muy graves y muy preocupantes para toda la seguridad del continente y sobre todo de la Unión Europea y de la OTAN y que necesitan una respuesta. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el gran proyecto, bueno, no, que no es un proyecto, es una realidad, pero sumada a otro gran proyecto que es el oleoducto, el gasoducto que tenemos de Nord Stream, de Rusia a Alemania directo, que no pasa por los demás países, es decir, que es una especie de proyecto Moscú-Berlín en el sentido más preocupante que se pueda uno imaginar, que siempre pone a temblar a toda Centro Europa cuando Moscú y Berlín hacen cosas por su cuenta. Y son pues Totalmente. precisamente para evitar que pase por Ucrania, que pase por Polonia, que pase por Bulgaria, y eso crea mucha inquietud. Ahora, Rusia está Pero donde está. sí, Rusia ha dejado de ser un proyecto democrático y de democratización, es un país autocrático, pero que no es que es un país peligroso siempre, que es un país peligroso porque la estabilidad interna depende también de su agresividad exterior en gran parte, pero que no es nuestro principal peligro en este momento. Nuestros principales peligros en este momento, que tienen algo que ver con Rusia siempre, por supuesto, son China y después hay una agresión bastante manifiesta que se produce muy reiterada de otro protagonista oriental que es Turquía en este momento. En este momento pero a fin, Turquía sí. nos tiene que preocupar mucho. Pero es que cuando escucho hablar de en la Unión Europea de esto, se repiten términos como colaboración y mercado, y no chantaje. ¿Cómo no es chantaje cuando de Rusia dependemos un 56,2% de toda la energía que consumimos? En España el 85,1%. ¿Hasta qué punto, Germán, podemos ser fuertes en la defensa de nuestros intereses cuando dependemos tan energéticamente del petróleo como usted? Bueno, Arabia Saudita, Irán, Irak no son tampoco proyectos muy democráticos y dependemos del petróleo con ellos, del gas natural de países como Rusia e Irán, como usted bien dice, incluso más allá del puramente energético. ¿Cómo podemos defender nuestros intereses y tener relaciones de igual a igual con este tipo de dependencias? ¿Cree que el acuerdo o que las negociaciones deberían tornarse más geoestratégicas que meramente comerciales cuando es un sector tan estratégico para la mera supervivencia de Pero nuestra industria en la Unión no Europea? podemos ir más allá de las letanías habituales de la retórica de la Unión Europea. La única forma real digamos, de mantener cierta seguridad en cuanto a los suministros es la diversificación. Es decir, es que es Mm, tener muchos suministradores, porque lo que se ha renunciado en Europa por motivos ideológicos de una forma absurda y especialmente por parte de Alemania,
que es la que arrastra en todo ello, es la renuncia a la energía nuclear que han hecho varios países y con Merkel a la cabeza. Eso ha sido es una catástrofe que aumenta, una catástrofe ideológica, en el sentido de que es una imposición irracional que nos corta muchos recursos a la hora de proyectar lo que es una independencia energética a medio plazo. Pero, don Germán, militarmente también, porque Rusia se sigue armando, sigue desplegando misiles de medio alcance que violan el Tratado INF. Tenemos a Putin probando misiles estratégicos supersónicos, tenemos a Marruecos invadiendo las aguas españolas de Cabrera o aprobando resoluciones de adhesión a las aguas canarias. ¿Hasta qué punto también deberíamos fortalecer el aparato militar de la Unión Europea? Pues lo tenemos que fortalecer, pero no lo estamos haciendo porque lo que se hace es protestar cuando el presidente Trump, con toda razón, lo que pide es que cumplan los países europeos, cumplan sus promesas reiteradas. Pero no estamos hablando de Trump, estamos hablando de los últimos 3, 4 presidentes norteamericanos que todos han insistido en que los europeos tienen que llevar su factura, tienen que pagar su factura dentro de la OTAN y no lo hace ninguno de ellos llega a los niveles prometidos del 2% en los gastos de defensa, todos ellos dejan que paguen los americanos. Sin los americanos no podemos estar ni 2 días de conflicto porque no podemos transportar nada a ningún sitio. Es decir, Europa está absolutamente impotente. Se han ido de la Unión Europea, se ha ido el otro país, el único país realmente notable, si se quiere, en cuestión militar, que es el Reino Unido. Y dentro de Europa están ahí coqueteando, pero coqueteando presumen mucho de que tienen unos servicios sociales estupendos a cambio de no tener gasto militar. Y el gasto militar, al parecer, quieren lo carguen los americanos. Eso ya se sabe que se ha acabado y entonces en este momento hay una especie de run con lo de los proyectos defensivos comunes, que hay unos proyectos, digamos, prometedores en cuanto al fomento de la tecnología dentro de Europa, pero lo que no hay son pasos concretos para hacer los gastos necesarios. Y los gastos necesarios son gastos necesarios en los presupuestos nacionales que cada gobierno tiene que defender ante sus electorados. Y como eso es muy incómodo, porque es muy incómodo defender eso, pues todos ellos pasan. Pero lo que pasa es que las amenazas se van multiplicando. Y está la amenaza rusa, que se ha demostrado con la anexión de Crimea, que puede ser muy seria. Está esa amenaza, pero nosotros tenemos a un Marruecos que goza de salud como para ir comprando material militar permanentemente, con un Oriente Medio que ya sabemos cómo está en estos momentos, con un Mediterráneo que se pone tremendamente peligroso y resulta que nosotros lo que hacemos es ofender a nuestro amigo americano y estar insultando siempre que podemos desde España y desde la Unión Europea, porque con Josep Borrell, tenemos también lo teníamos con Mogherini, por supuesto, esa manía de tener a un izquierdista, una persona culturalmente anti-yanqui, por decirlo de alguna forma, en la alta representación de la seguridad y defensa, pues de asuntos exteriores y seguridad, nos crea esta situación en la cual todo comunicado, toda cuestión en la cual de alguna forma se aluda a Estados Unidos siempre acaba con algún tipo de patada en la espinilla a Washington. Ofensa. Siempre. Totalmente. Lo triste es que se intenta siempre agradar a Pekín, pero siempre hay que esforzarse por molestar a Washington. Eso es una especie de manía que no se acaba de entender, pero que es muy habitual y es muy habitual en lo que es el consenso. Eso es lo que hay que entender sobre Europa, es esa imposición de un consenso socialdemócrata que se impone en la Comisión en todos los temas, en el Pacto Verde, en defensa, en todo realmente, en toda la materia ideológica de la violencia de género, de la política, ideología de género. Todo esto es una política socialdemócrata en la cual el Partido Popular, que es el partido mayor, recordemos, mayor del Parlamento en estos momentos, pues sigue tragando y sigue realmente siempre a remolque de los socialistas, de los verdes, de la izquierda en general y con unos liberales entre medios que siempre a la hora de la verdad
siempre tienen un voto también socialdemócrata y ideológicamente absolutamente inclinado hacia la socialdemocracia. Pero Germán, luego cuando les pides soluciones reales, hablan mucho, Comisión Europea incluido, de un término que me hace mucha gracia, que es multilateralismo. Y es un concepto que querría tratar con usted, porque no sé hasta qué punto eso se ha demostrado viable durante una pandemia, durante una gran crisis, sea presente o sea en el futuro, pues con los conflictos que estamos hablando con Rusia o con la zona de Crimea o con Marruecos. Yo personalmente tengo serias dudas de hasta qué punto en una gran crisis como la que hemos vivido, se ha demostrado que Estados Unidos, por ejemplo, comprando todo el stock mundial de Remdesivir, creo que se llamaba, ¿no? Este medicamento, Ahora fármaco contra el coronavirus. Correcto, sí. Bueno, ha dejado el resto del planeta sin ellos. Y cuando ves a Estados Unidos haciendo eso, que es legítimo, cuando ves a otros países luchando por la exclusividad del tratamiento, la selva brutal que ha sido en el mercado internacional la adquisición de mascarillas, de EPIs o de test rápidos y materiales sanitarios urgentes, todos los países priorizaban a sus propios ciudadanos. Ahí no se hablaba de cooperación, bueno, de cuotas, de... el único país que no suele priorizar a sus propios ciudadanos es España. Eso es Es lo España. antinatural. Lo natural es lo Pues natural lo natural es lo otro. Lo que pasa es que, bueno, el multilateralismo es muy bueno cuando las cosas van bien, y sí, siempre ha pero cuando van demostrado mal... que, pero lo que multilateralismo es la OMS. La OMS es la perfecta definición para la hipocresía del multilateralismo. Es decir, allí están Mm, todos. Al final es un organismo que financia básicamente Estados Unidos y por detrás las grandes compañías y Bill Gates con sus proyectos, etcétera, etcétera, que son los grandes donadores a la OMS y después Estados Unidos como país. Resulta que en realidad, como a este director lo eligen los miembros, en gran parte de los miembros son países que tienen unas relaciones con China, en las cuales China ejerce una presión sobre ellos, pues realmente son votos chinos, que son votos chinos en las Naciones Unidas, en casi todos los organismos de las Naciones Unidas, y después son votos que se unen a los votos, a todos los votos diferentes digamos, de diversas áreas de interés en el tercer mundo, que acaban siendo siempre votos antioccidentales, siempre mm. votos contra las Naciones Unidas. Acaba en derechos humanos, lo dirige Arabia Saudí o Sí, Irán y el maltrato a Israel, con... Sí, sí, todo eso. siempre los dirigen algún país, el más carnicero de todos del momento, acaba que la Cuba está metido en el comité de ética o lo que sea. Me da igual, estoy haciendo caricatura, pero viene a ser eso. Es decir, que acaban utilizando todos estos votos para crear unas situaciones que son la situación que nos hemos visto en la OMS. En la OMS tenemos un director que es un títere de China, que ha estado ayudando a El China señor Tedros. a ocultar el virus hasta que le convino a China que el virus ya estaba saliendo hacia Occidente, pero que no salía hacia China, ¿sí? Salía Bueno, ahora están hacia intentando recular con la marcha de Estados Unidos, diciendo el señor Tedros, que lo anunció hace unos días, que tras la marcha de Estados Unidos va a crear una comisión de investigación, etcétera y tal, que básicamente viene en parte a reafirmar que China ha ocultado datos a la comunidad Bueno, China, internacional, que es ha evidente, sido... porque China ha ocultado durante meses, ha ocultado datos que han hecho posible que esto sucediera. China presionó a países que querían cerrar los vuelos a China porque habían recibido la alarma, y presionó a estos países, y la OMS ayudó a China a presionar. Taiwán, la cual se expulsa de los organismos internacionales por presiones de China hace décadas ya. Taiwán avisa, porque Taiwán y Taiwán entiende muy bien lo que pasa en China y es la que más informada está, y anuncia a la OMS lo que está pasando en Wuhan. Y la OMS oculta la información que recibe de Taiwán, no le hace caso a Taiwán, porque quien hace caso a Taiwán va a enfadar a Pekín. Entonces, quiero decir, esto ha sido un caso muy, muy claro de lo que llaman multilateralismo algunos, pero que realmente es otra cosa muy distinta a esa. Sí, pero es que en fin, lo que ha hecho Trump no lo ha hecho solo Trump con esta vacuna. Merkel se compró el otro día CureVac con 300 millones de euros, la principal empresa alemana de la vacuna contra el coronavirus, para que Estados Unidos no la controlara. Ojo, que me parece legítimo, pero ¿por qué España no hace lo mismo? Y ya no solamente con
con lo sanitario, también con lo agrícola. O sea, si estamos ya entendiendo que hay sectores estratégicos que no puedes entregar totalmente al mercado y al libre albedrío de países terceros, ¿por qué no reconocemos que Una hay renuncia, sectores que, porque aunque en el España, PIB no representen una gran... Sí, pues si no tenemos sí. gobierno, si es que no tenemos gobierno, si tenemos un gobierno dedicado a hacer propaganda y a dedicarse al consumo eso, pues a hacer humo, a hacer permanentemente humo para confundir a la gente. Ahora No, no tenemos gobierno porque tampoco tenemos presidente, porque es con un todos los temas, coordinador de comunidades autónomas. con todos los temas agrícolas están dejando hacer y que sea lo que Dios quiera, si en realidad no tienen una política agrícola ahora para presentar aquí. Vamos a tener ahora la cuestión de la PAC, a ver qué va a pasar, pero todo parece que España entrega la cuchara antes de plantearse realmente las negociaciones serias, y que en tantas cuestiones importantes como son también las cuestiones fitosanitarias que nosotros tenemos que defender el uso de una serie tanto de pesticidas como de fertilizantes necesarios para nuestra agricultura, que algunos quieren prohibir por el norte, pero porque no los necesitan y Claro, que porque no dependen de ellos. queda muy bien con la presión con los ecologistas y con la cada vez mayor radicalización de los ecologistas, a la cual siguen los partidos grandes como si fueran realmente del Ronzal, ¿no? Pues están llevando a unos recortes que sin ningún respeto y sin recato ni respeto a los intereses legítimos de grandes de regiones enteras de Europa, entre ellas españoles y del sector agrícola, por lo que a nosotros nos atañe, español. Y en eso estamos llamando la atención de que se están aquí tomando medidas sin que haya por parte de española defensa eficaz de una serie de cuestiones que nos atañen mucho y que cada vez nos van acortando y nos van recortando y van metiendo productos, van vetando, y hay unas injerencias permanentes que van en detrimento de nuestra producción, porque sin agricultores, si llevan a la quiebra a nuestros agricultores, no hay naturaleza que vayan a salvar. O sea, quieren salvar tanto la naturaleza que quieren que nos van a hundir la naturaleza. Llevar a la desertificación de media España, porque van a dejar inviable la agricultura en la mitad de España, prohibiendo Pero don Terch, una y no serie hay alternativas. ¿No hay alternativas a la nacionalización clásica de esos sectores? ¿No hay una forma de asegurar que estratégicamente tenemos el control de esos sectores sin tener que nacionalizarlos de la forma clásica que hemos llevado viendo durante el siglo XX? No, porque nosotros tenemos unos mercados y tenemos que tener acceso a esos mercados también, y esos mercados están ahí, pero lo que tenemos que hacer es defender nuestros intereses con seriedad, con profesionalidad, con presencia y con actividad, ¿eh? Y con autoestima. Pero lo que como Pero eso tenemos se a puede un hacer con buenos acuerdos comerciales, sin claro, necesidad de sí, nacionalizarlo, ¿no? buenos, como y hay que llegar a nosotros deberíamos tener influencia, poder, peso y aliados naturales para poder plantear la defensa de nuestros intereses de una forma razonable. Lo que pasa es que tenemos un presidente del gobierno que lleva ahora 15 días viajando, extendiendo la mano, mendigando por Europa, Sí, y mendigando. no ha llevado ni un plan de reformas, no ha llevado ni una propuesta. Todos estos países a los que ha ido ha salido peor de lo que llegó. Quiero decir, la situación de España para recibir el dinero ahora de las ayudas, de las célebres ayudas, es peor que la que había hace 2 meses, porque han visto que el señor Sánchez no tiene nada, no tiene ninguna intención de hacer reformas, de hacer cambios, de racionalizar la economía española, de darle impulsos, de cortar en los gastos superfluos, nada de eso. Al contrario, va a por dinero, exigiendo que ese dinero sea sin condiciones y exigiendo que ese dinero sea a fondo A perdido. ver, es Pide que que yo en le esto, regalen Germán, el dinero. Está pidiendo que le yo estaría regalen lo el dinero a los mismo. pensionistas holandeses para Sí, pagar claro, pero la paguita de Pablo es que Iglesias. pero es que un jubilado alemán o un jubilado holandés va a decir, vamos a ver, españoles, tres cosas. Una, ¿por qué yo que soy fiscalmente responsable tengo que pagar los desmanes y el tirar el dinero de un gobierno social comunista como el vuestro?
Dos, ¿para qué me pedís dinero si luego sois incapaces de gastarlo? Porque, y no hablo solo por mi tierra Andalucía, en general España sin duda. es de importar, ¿cómo se dice? Devuelve más de lo que recibe porque es incapaz de fiscalizar las ayudas para poder Correcto. cobrarlas. O sea, ¿de qué forma podemos pedir? Y tres, luego, la hora de pedir dinero, cuando luego apruebas subsidios y no créditos, que es la principal crítica del ministro holandés, pues ya, yo personalmente estoy muy de acuerdo y por suerte tenemos esa barrera que hace que el dispendio no sea tan brutal, así que, en Es fin. es un gran engaño. Lo que pasa es que no les va a salir esto. Es una cosa, claro, este gobierno lo que quería era realmente aprovechar la pandemia después de la gestión criminal que han tenido responsable de muchos de los muertos, de decenas de miles de los muertos, de ese superávit en muertos monstruoso que tenemos respecto a los países de los niveles nuestros de sanidad y de gente y de países con mucho menor gasto sanitario, creían que ahora iban a tener la lotería de que les iban a dar el dinero para ellos dedicarse a reafirmar, comprando votos y en el clientelismo, reafirmar el régimen nuevo que quieren crear y que quieren hacer a partir de derribar, de derrocar la monarquía parlamentaria. Y eso Sí, no les va a salir. porque los muertos, en fin, los ocultan hasta que necesitan venderlos a Europa para intentar dar más pena. En fin, Germán, yo sé que usted y yo podríamos estar aquí ahora charlando. Creo que nos pasamos del plazo que nos han marcado, pero encantado de poder hablar con usted aquí, Nada, echar un rato y ojalá podamos tenemos repetirlo. que repetir todas estas conexiones porque hay muchos puntos en los cuales la información es necesaria. Tenemos que cambiar la forma de ver Europa. Europa no puede ir hacia esa especie de superpotencia que nos mande y que nos imponga una política socialdemócrata impenitente desde Bruselas, sino tiene que volver a ser lo que los fundadores querían, que es una comunidad de estados soberanos nacionales. Y Libres e tenemos, iguales. para eso necesitamos que la nación tenga conciencia de sí misma, de su soberanía, de sus representantes, que sus representantes no son vendedores de la Unión Europea en España, sino son representantes de España en la Unión Europea. Es decir, que es una cosa muy distinta a lo que han estado haciendo los partidos hasta ahora. Y en ese Sí. sentido, poder defender nuestros intereses en una comunidad que funcione, pero en la cual no tengamos que renunciar ni a nuestra soberanía, ni a una subsidiariedad absolutamente lógica que impedirá que estos abusos en los cuales funcionarios y burócratas europeos que no conocen España, que no saben nada de España, resulta que tienen poder que no ha elegido nadie además y que no se presentan a ninguna elecciones, esa gente se dedique a dictar reglamentos, a dictar leyes, a crear una serie de condiciones y unas injerencias dentro de lo que es la vida cotidiana de los españoles que resultan insoportables, que van contra los intereses, directamente contra los intereses de los españoles y no nos hacen la vida más fácil, sino nos la hacen mucho más difícil. Y eso es lo que no Y, puede ser una comunidad soberana de países soberanos, no puede ser algo que nos lleve a vivir peor. Nos tiene que llevar, como ha sido durante muchos años, nos tiene que llevar a bueno, mejorar, pero a vivir. pues esto que usted dice no es nacionalismo excluyente, es sentido común, realpolitik y supervivencia. Así que, en fin, muchísimas Sentido gracias por este común, tiempo y divino tesoro. sí, touché. Encantado de poder pasar este rato contigo, don Germán. Un abrazo. Otro.